Buenos días amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Somos su Iglesia Cristiana Península Viva en esta hermosa mañana de martes 16 de marzo y estamos compartiendo con ustedes de las enseñanzas del Señor Jesús. Y el día de ayer empezamos a leer capítulo 23 de Mateo, en el que el Señor Jesús, dijéramos en palabras mexicanas, llegó la gota que derramó el vaso. Y entonces Jesús, después de muchos días de recibir ataques de los fariseos y saduceos, finalmente Jesús les advierte a sus discípulos de quiénes eran estas personas y que tuvieran mucho cuidado de ellos. Ayer empezamos a ver cómo Jesús les dijo que los fariseos eran de las personas que enseñaban una cosa pero acababan haciendo otra, que los fariseos y saduceos les gustaba aumentarle la ley para aumentar la carga en los hombros del pueblo, mientras ellos cumplían solamente la parte que les gustaba. Y finalmente los fariseos no buscaban el reconocimiento y el favor de Dios, sino estaban buscando el favor y el reconocimiento de los hombres. Y seguimos leyendo hoy en el mismo capítulo 23 a partir del versículo 13 y dice: ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás y ni entran ustedes ni dejan que los demás entren. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¿Qué mal les va a ir? Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo cómo obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos saben cómo hacerlo. Enseñan que si una persona jura por el templo que cumplirá una promesa, la puede romper, pero si jura por el oro del templo, entonces sí está obligada a cumplirla. Ustedes no saben nada, son unos tontos, no ven el templo, es más importante que el oro, y que el templo hace que el oro sea valioso ante Dios. Todo el resto del capítulo 23 es más o menos en la misma tónica. Jesús está muy molesto y está advirtiendo a sus discípulos de lo malo que son esas personas, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley. Y la palabra que se repite a través de todo este capítulo es la palabra hipócrita. Lo hemos dicho, ¿quién es el hipócrita? El hipócrita es aquel que aparenta ser algo que no es. El hipócrita es aquel que aparenta que hace algo que realmente no está haciendo. O el hipócrita es alguien que aparenta que no hizo aquello que es malo y él aparenta que no lo hizo. Ese es el hipócrita. Y Jesús les está condenando por diferentes creencias que ellos tenían. Por ejemplo, como esto, dice: ¿cómo es posible que ustedes juren por el templo y juren por el oro que hay en el templo? Pero si juran por el templo no es tan importante como jurar por el oro que está en el templo. Criterios humanos. Y aquí tenemos nuestra primera enseñanza. Cuánto mal provoca en nuestra vida cuando nosotros desconocemos el texto bíblico y estamos procurando cumplir palabra de hombre, mandatos de hombre, tradiciones, ritos, ceremonias que no están en la Biblia, que Dios ni siquiera las está pidiendo, pero la gente las hace porque alguien le dijo que con eso agradaría a Dios. Y básicamente lo que Jesús está diciendo a sus discípulos: tengan cuidado de lo que ellos les dicen, el mandamiento humano que ellos les están explicando. Y hoy día, si hay algo que pesa en nuestras vidas y que nos hace más difícil poder vivir la vida cristiana, es una serie de creencias, es una serie de enseñanzas, de doctrinas que hemos heredado y que pensamos que con eso agradamos a Dios, o cosas que nos han dicho que no ofenden a Dios, cuando en realidad sí ofenden a Dios. Y si hay algo que Jesús está diciendo es: tengan cuidado de aquellos que enseñan cosas que son mandamientos de hombre, que realmente no son la enseñanza que Dios nos pide. Dice en el versículo 33: ustedes son unos mentirosos, hablando de fariseos y maestros de la ley, y unos malvados, son tan malos como el veneno de una serpiente, no se escaparán de ir al infierno. Yo les enviaré profetas, sabios y maestros, pero algunos de ustedes los matarán o los clavarán en una cruz, a otros los golpearán en las sinagogas y a otros los perseguirán por todas las ciudades. Por eso serán culpables de la muerte de toda persona buena en el mundo, comenzando por la muerte de Abel hasta terminar con la muerte del profeta Zacarías, que era hijo de Berequías. A este profeta lo mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todos ustedes serán castigados por eso. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Bueno, que sus discípulos, que Él dejaría para iniciar los trabajos de la plantación de su iglesia, para todos aquellos que eran sus seguidores, sus discípulos, dice: yo voy a enviar delante de ustedes personas que ustedes mismos van a matar y van a crucificar. Históricamente lo sabemos que los 12 discípulos del Señor Jesucristo finalmente acabaron en una muerte muy trágica. ¿Por qué? Acabaron lapidados, apedreados, acuchillados, crucificados. De muchas maneras padecieron.
Y lo que Jesús está diciendo es que ustedes son tan malos que van a hacer cosas en contra de los planes de Dios. La primera cosa que yo le digo a ustedes, aquellos que enseñan palabra de hombre, mandatos de hombre, que no tienen su fundamento en lo que dice la Biblia. Pero la segunda cosa es cuando un líder religioso, cuando alguien que pretende ser un enviado de Dios, llega inclusive hasta hacer cosas que son contrarias al plan de Dios. Dios tiene un plan de redención, Dios tiene un plan que estaba cumpliendo a través de Jesucristo, y los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos del pueblo obraron en contra del plan de Dios. ¡Qué grave es esto! Ese era el enojo del Señor Jesús, que en lugar de facilitar la redención del pueblo de Dios, ellos están estorbando para que la gente pueda llegar a la salvación. Así que termina este capítulo 23 con una exclamación que hace Jesús. Vea usted qué hermosa exclamación. Gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos como la gallina que cuida a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Su templo quedará abandonado. Son palabras que da el Señor Jesús, que expresan un profundo sentimiento de tristeza por aquel pueblo que Él vino a redimir, pero debido a su cerrazón, a su necedad, a su ignorancia, a dar más importancia a las leyes de los hombres, no lograron entender el mensaje de amor del Evangelio. Queridos amigos, tú que escuchas este video, si tú nunca habías escuchado de esto, sirva la ocasión para decírtelo. El Evangelio de Jesucristo habla del amor de Dios derramado en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser parte del pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios no tiene que ver con obedecer mandatos de hombres, con seguir líderes, con hablar a los rabís y con darle reverencia a ciertas personalidades en nuestro mundo. Tiene que ver con humillarnos delante de Dios, venir a Él en arrepentimiento, entregar nuestra vida para que Él sea nuestro Señor y poner toda nuestra disposición y nuestro ánimo en conocer el texto bíblico para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que, queridos amigos, esta es la palabra de Dios, este es el mensaje de Dios para sus vidas, y yo quiero pedirte que abras tu corazón y te dispongas para escuchar el mensaje de Dios. Así que, ¿qué te parece si en esta hermosa mañana acabamos con una oración? Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana que tú nos das, y porque hoy tenemos tu palabra para poderla leer, para poderla entender. Queremos rogarte, Señor, que en tu amor y en tu gracia, tú obres en nuestra mente y corazón para hacernos comprender estas verdades del Evangelio. Perdónanos cuando hemos sido necios, cuando hemos sido ignorantes, cuando hemos sido tontos, cuando hemos sido soberbios y no queremos escuchar lo que tu palabra dice. Pero danos esa disposición, esa sensibilidad de estar acudiendo a la Biblia para leerla, para entenderla, para vivirla, para amarla, para llevarla a la práctica. Señor, queremos de tu gracia, queremos de tu misericordia, y eso no lo hará si nuestro corazón es soberbio, si nuestro corazón es altivo. Por lo tanto, te reconocemos a ti como el único Dios vivo y verdadero. Entregamos nuestro corazón, nuestra vida, y creemos, Señor, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es la mayor evidencia de amor que tú pudiste darnos a cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús, que murió en la cruz del Calvario, seguimos rogando por las personas que hoy día están enfrentando diferentes tipos de problemas por esta pandemia, ya sea el COVID mismo, ya sea otras enfermedades como el cáncer, ya sea las crisis económicas, la falta de pan en su mesa. Te ruego, Señor, usa tu iglesia para llevar esperanza y consuelo a esas personas que no lo tienen. Te rogamos por aquellas personas que son presas de su alcoholismo, presas de su adicción, presas a la mentira, presos del rencor. Hazle libres en tu nombre. Permite que tu palabra llegue a sus vidas y pueda hacerles verdaderamente libres. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, es una hermosa mañana. Le pedimos a Dios que este día sea bendecido con su presencia. Si tiene usted una Biblia, lea su Biblia, lea los Evangelios. No tiene usted una, puede bajarla por internet, puede tenerla en su teléfono. Recuerde, lea los Evangelios. Ellos hablan de la vida, de las enseñanzas del Señor Jesús, que es lo que necesitamos para cimentar nuestra relación con Dios. Que tenga un excelente día.